es como los bienes y derechos de carácter financiero que constituyen el patrimonio. Ya, pero eso no lo puedes decir. Un activo financiero es un activo financiero. Eso no lo puedes decir. Marta, tú te lo sabes. Tú te lo sabes. Me estás mirando como que te lo sabes. Bien. Es un activo financiero. Va a haber rendimientos en el futuro. ¿Vale? Un activo financiero siempre va a ser algo incorpóreo de alguna manera. ¿Vale? Hoy en día todos los activos financieros son anotaciones en cuenta. ¿Vale? Pero antiguamente también eran bastante incorpóreos. Antiguamente era un papelito. Lo dejabas ahí tu 1.000.000 de euros y a ti te daban un papelito. Que ese papelito sí que no valía nada, ¿no? Vale, bueno, entonces para entendernos nosotros y tener una descripción intuitiva del activo financiero hay que pensar que son papelicos, recibos, de quien sea, firmado por Mario Draghi o firmado por quien sea. Papelicos, ¿vale? Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando, Eduardo, te ha tocado, se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el largo plazo. Si es para negociar, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿El qué? Sería más corto plazo, ¿no? Sería más especulativo, ¿no? Vale. Entonces la A la tacho. B. Forme parte de una cartera de instrumentos financieros de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo. Puede ser. Corto plazo, ganancias, especulación, negociación. C. Que sea un contrato de garantía financiera o haya sido designado como instrumento de cobertura. ¿Qué es un instrumento de cobertura? Un instrumento de cobertura es algo que te sirve para cubrirte, para asegurar. Es un seguro. Un instrumento de cobertura es un seguro. Esa no. Vale. Todas las anteriores son falsas. A ver, ¿vale? Cuando... Bravo. Muy bien. Cuando penséis cuando veáis cosas de estas, pues estamos hablando de las carteras, ¿vale? Que son las agrupaciones de los activos financieros, ¿vale? Lo de para negociar, disponible para la venta, todo eso, ¿vale? En este caso, si es para negociar, pues será corto plazo, ¿vale? Y será la cartera esta que hemos dicho de la B. Bueno, los instrumentos financieros híbridos. Te estás poniendo cara de... Venga, te ha tocado. Claro, porque me sabía que me ha tocado. Los instrumentos financieros híbridos son instrumentos financieros que combinan un contrato principal no derivado y una cobertura contable. B. Instrumentos financieros que combinan elementos de pasivo y de patrimonio neto. C. Instrumentos financieros que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero. D. Ninguna de las anteriores es correcta. Jorge. Pues no, vale. La B o la C. La B, instrumentos financieros que combinan elementos de pasivo y de patrimonio neto. Esa es la que ha dicho él. Esa no puede ser. La C sí, ¿por qué? Porque hay que saber solo de memoria. A ver, ¿cuál es? Instrumentos financieros que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero. ¿Vale? Eso hay que sabérselo, ¿vale? Porque esto aparece en varias partes del programa, ¿vale? Los híbridos son instrumentos financieros en los que hay una pata de derivado financiero y una pata de no derivado financiero. Pero hay que ser purista. Hay que ser purista. Porque luego hay instrumentos financieros compuestos que son otra cosa distinta. Entonces tú tienes que aprendértelo con el nombre. Híbridos son financieros y no, o sea, derivados y no derivados. Un ejemplo de híbridos. Por ejemplo, un bono referenciado al IBEX. La parte de deuda que tiene el bono, que tú pones ahí el dinero y te dan un papelito, entonces a ti te deben dinero, esa parte no es derivado. Preferentes, no exactamente. Las preferentes eran instrumentos súper subordinados de deuda.
¿vale? Es decir, era deuda con características propias de las acciones. ¿Sabes? Entonces no era exactamente un híbrido, ¿vale? El problema que tuvo el tema de las preferentes es que eran instrumentos digamos, complejos. A la normativa habla de instrumentos financieros complejos, que le vendían a personas sin conocimientos financieros. Entonces, eso no se puede hacer. Por MiFID eso está prohibidísimo desde siempre, o sea, no desde ahora, sino desde siempre. Y los bancos siempre lo hacen. Siempre que hay un momento de expansión, los bancos buscan en sus bases de datos a las abuelitas para colocarles instrumentos financieros que les venden como maravillosos y con los que las abuelitas pierden dinero. Bueno, pero es lo mismo. MiFID 2 es lo mismo que MiFID 1 y, o sea... ¿El qué? Sí. Que es verdad que si te estoy dando la razón, tienes razón, pero que va a ser lo mismo porque al final el banco, cuando quiera engañar a alguien, le va a engañar con MiFID 2, porque el regulador nunca va a poder controlar a todos los bancos, todos sus contratos. Por mucho que informen al regulador, el Banco de España tiene 1000 personas, no tiene más, ¿sabes? Antes de MiFID 1 había, siempre se ha hablado de protección del consumidor en el sector bancario. Siempre ha existido ese concepto, pero se lo fungan, se lo pasan por allí, no hacen nada. En fin, lo que quiero decir un poco, o sea, no digo que vaya a ser así, a lo mejor pues de repente se empiezan a portar bien los bancos, no lo sé, puede ser, pero lo que quiero decir es que en momentos de expansión económica siempre va a haber mayor laxitud regulatoria, porque esas cosas ocurren, están estudiadas y ocurren. Vale, entonces, ¿qué es un instrumento híbrido? Eduardo. Extraordinario. Y una pregunta, en relación al ejemplo que estás poniendo, que has dicho que sería un bono referenciado al IBEX, ¿me puedes...? La parte de deuda, que tú vas al banco y dejas allí 1000 euros y te dan un papel, eso es deuda. Esa parte es una pata de pasivo, para ti es un pasivo, tú debes dinero. Pero luego hay otra pata, que es que ese bono referenciado fluctúa en función del IBEX. Porque claro, si el IBEX está subiendo, pues pagarás más por el bono. Si el IBEX está bajando, pues probablemente no pagues nada por el bono. Entonces, un activo financiero que fluctúa en función de un subyacente, ¿qué es? Un derivado. Muy bien. ¿Vale? Cuando hay un subyacente, es un derivado. ¿Vale? Un futuro sobre el oro, ¿qué es? Un futuro sobre el oro. ¿No derivado? No, un derivado. El otro día acertaste todo y yo te estoy pidiendo en todo. Es el contrapunto, ¿no? Pero es porque el valor del oro cambia, ¿no? Exactamente, porque el valor del oro cambia, pero también porque ese activo financiero está referenciado a un subyacente. Tú lo que estás comprando no es oro, estás comprando un futuro sobre oro. El futuro sobre oro es un derivado. ¿Por qué? Porque no es oro, porque es un futuro sobre oro. Es un activo financiero que fluctúa en función del oro. Una opción sobre mi IBEX 35, ¿qué será? Hoy va de derivados la cosa. Derivado, claro, derivado. Así de sencillo, ¿vale? Es importante, en lo de los híbridos, tiene que ser no separable. Es decir, que no puede ser que tú, por un lado, pudieras vender el bono y por otro lado pudieras vender la supuesta cosa derivada, ¿vale? Que en este caso está claro que es no separable. Vale, las operaciones de cobertura en el plan general contable se clasificarán, Óscar, te ha tocado. Las operaciones de cobertura en el plan general contable se clasificarán en las siguientes categorías. Bien, me he leído hasta ahí, estoy en el examen, tal, estoy súper atento al examen, prestando toda la atención, concentrado en el examen. ¿De qué me van a preguntar? ¿Qué son las operaciones de cobertura? Son seguros, son formas de asegurarte. Una forma de asegurarte puede ser contratando un seguro, pero también, por ejemplo, entrando en derivados, ¿vale? Con los derivados te puedes asegurar posiciones de la empresa en activos financieros. Si, por ejemplo, tú tienes una posición en Euribor, una deuda en Euribor, tú con un swap, que es una permuta, es un derivado que es una permuta, tú lo que puedes es, digamos, dejar siempre el mismo tipo de interés. O también puedes ir a una empresa aseguradora, puedes ir a Mafre y decirle, asegúrame que siempre voy a tener el mismo tipo de interés. Le pagas una prima y te sirve igual. Vale. Swap. Las operaciones de cobertura en el plan general contable se clasifican en las siguientes categorías.
A, cobertura de valor razonable, cobertura de valor nominal, cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero. ¿Cómo lo ves, Oscar? Cobertura de valor razonable, cobertura de valor nominal y cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero. ¿El qué? Ah. No, esa es la A. ¿Esa la ves bien? No, es que lo que quería era que tacharais la que no puede ser. ¿Cuál no puede ser de ahí? Porque esa está mal, esa ya os digo que está mal. Pedro, esa está mal. ¿Cuál tachas? Lo de los extranjeros. ¿El qué? ¿Cuál? Lo de los extranjeros. No, eso no. Si tú tienes unas inversiones en el extranjero, puedes estar interesado en cubrir el nominal. El nominal hay que tacharlo. Porque todo el valor nominal, eso va a ser siempre igual. ¿Qué es el valor nominal de una acción? ¿Qué es el valor nominal de una acción? Por ejemplo, de una acción. Ese es el contractual. El valor nominal es el porcentaje de capital social que representa esa acción. Bueno, entonces eso en principio no hay que... Es decir, el porcentaje del capital social que representa esa acción. ¿Vale? Bueno, desembolsado o no desembolsado. No. Puede ser no desembolsado. Entonces el valor nominal en principio eso no hay que cubrirlo, porque eso va a estar siempre ahí. Es el capital que has comprado con la acción o con lo que sea, eso no hay que cubrirlo. ¿Vale? Entonces esa la tachamos. B, cobertura de valor razonable, cobertura de flujos de efectivo y cobertura de la inversión bruta de negocios en el extranjero. O sea, tampoco porque te dice inversión bruta de negocios en el extranjero. A ti, al final lo que te interesa es la posición neta, no la posición bruta. Porque si tú tienes inversiones allí y luego tu filial, que está en Inglaterra, tiene inversiones aquí, lo que te interesa es la posición neta. ¿Vale? Cobertura de valor razonable, te ha tocado una muy difícil. Cobertura de valor razonable, cobertura de valor nominal y cobertura de inversión bruta en negocios extranjeros. ¿Sabes lo que voy a decir? No. En esta tacharíamos el valor nominal, ¿vale? Esta está mal el valor nominal. Y la que sí es, esto hay que chapárselo de los temas y... No, la bruto sí es lo mismo de antes, pero te dicen valor nominal, entonces eso lo tachas. Porque eso no hay que cubrirlo. Y la parte de bruto también está mal, sí. Vale, correcto, sí. Entonces, la buena es cobertura de valor razonable, cobertura de flujos de efectivo y cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero. ¿Vale? ¿Por qué cubrimos el valor razonable? Porque puede fluctuar. Muy bien. Valor razonable. Sí, la buena es cobertura de valor razonable, cobertura de flujos de efectivo y cobertura de inversión neta de negocios en el extranjero. Poco a poco, poco a poco. Esto ya veréis como en junio os lo sabéis todo. Y vosotros también. El valor razonable, Carmen, ¿qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor de mercado. O sea, el valor de mercado que... A ver. Es que me lo voy a inventar un poco. Invéntatelo, invéntatelo. El valor de mercado realmente es el valor que... El valor razonable realmente es el valor ¿qué? De mercado. O sea, el valor que tiene... Pero... O sea, sé que es el valor de mercado, pero al final, o sea, es decir... En un mercado normal, corriente. Si yo acuerdo contigo que te voy a vender acciones de Iberdrola a 2 euros la acción, ¿eso sería valor razonable? Depende, o sea, que no. El valor que me estás dando tú. No es un valor de amiguetes. Que está, el oficial, es que no sé cómo decirlo. O sea, valor de mercado, el valor razonable es valor de mercado en un mercado de competencia perfecta. Y hay que quedarse con eso y ya está. ¿Y cómo lo dice el plan? El plan lo dice así. El importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Eso es lo que dice el plan. Pero el resumen es valor de mercado en un mercado de competencia perfecta. ¿Vale? Entonces, si nos quedamos simplemente con lo de la competencia perfecta, esta ya la contestaríamos, porque te dice, la A, esa, ¿no? La B, el importe resultante de la enajenación de un activo en el mercado, menos la suma de los posibles costes necesarios para ponerlo en venta.
¿Eso es un mercado de competencia perfecta? No, porque no te dice nada de competencia perfecta, ¿no? Entonces esa la tachas. El importe resultante de la enajenación de un activo en el mercado. La tachas también, ahí no te dice nada de competencia perfecta. Imagínate que estuviéramos en un supuesto. Y te dice, hay un mercado y enajeno usted unos bienes. ¿Ese precio sería un valor razonable? No. El importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Hay información, es transparente, ¿vale? Hay independencia mutua, es decir, que no hay conflictos de interés, ¿vale? Adquirido un activo o liquidado un pasivo, porque siempre va a haber las dos patas, ¿vale? Partes interesadas, pues sí, claro, tiene que haber interés, ¿no? Respecto a la obligatoriedad, Alfonso, del estado de flujos de efectivo puede afirmarse que siempre es obligatorio. No es obligatorio cuando pueda formularse el estado de cambios en el patrimonio neto, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviadas. No es obligatorio cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en el modo abreviado. No es obligatorio cuando pueda formularse balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria en el modo abreviado, el modelo abreviado. ¿Cómo lo ves? Pero aunque no tenemos ni idea, ¿vale? Pero podemos matizar un poquito, podemos intentar ahí buscar respecto a la obligatoriedad del estado de flujos de efectivo, ¿vale? ¿Cuál será la clave? ¿Siempre es obligatorio? No. No, depende de que sea grande o pequeña la empresa. Si es una pyme, no hay que meter ni estado de cambios en el patrimonio neto ni estado de flujos de efectivo, ¿vale? Por eso no hacemos tantísimo hincapié con esas dos cosas, ¿vale? La clave es que sea una pyme, ¿vale? Si mete el plan general contable como el resumido de pymes, que sabéis que hay un plan general contable de pymes, pues en esos casos no mete ni estado de cambios de patrimonio neto ni estado de flujos de efectivo. ¿Cuál es la que no es obligatoria? La C, no es obligatorio cuando pueda formularse balance, estado de cambios del patrimonio neto y memoria del modelo abreviado. Eso es. Pero bueno, que con lo que hay que quedarse, ¿no? Con la teoría que hay que quedarse, es con que... ¿La memoria no era prescindible? No, la memoria no. Siempre es obligatoria. La memoria hay que hacerla, lo que pasa es que puede ser abreviada o no abreviada. ¿Cuál era la respuesta? Memoria. La respuesta, a ver, esto es que cambió el 2016. Con lo que hay que quedarse es con lo que le está diciendo ya Miguel. Con que si metes contabilidad de pymes, que es la pequeña, la contabilidad con pocas cuentas y todo abreviado, no hace falta ni estado de cambios de patrimonio neto ni estado de flujo de efectivo. Eso es con lo que hay que quedarse. Buscarlo, que es un Real Decreto Ley de 2016. Sí, 4 millones de euros, menos de 50 empleados. Eso, aprenderoslo también. César, te ha tocado. La memoria, según el Plan General Contable, completa, amplía y comenta la información contenida en las cuentas anuales. Sí, ¿no? Aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán sus apartados correspondientes. La primera era más... Bueno, aún hay más, pero esta la tacha, esta es mala, esto es un horror. Que no se complementa. Que no, A ver, falta sintaxis en esta respuesta. Esto ocurrirá en los exámenes. Habrá cosas que no tengan sintaxis, porque es un tribunal de personitas que cometen errores. Y son muchas preguntas y habrá erratas y habrá falta de sintaxis. Os la leo textual, ¿vale? Dice, aquellos casos, la pregunta era, la memoria según el PGC, y te dice, aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán sus apartados correspondientes. Lo que quiere decir es, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán sus apartados correspondientes. Esa es mal, esa no. Vamos a dejarla en cuarentena. Yo creo que es bastante verdad. Pero bueno, la dejamos un poco en cuarentena, ¿vale? C. Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para reflejar la imagen fiel. También puede ser, pero es la verdadera primera. Todas las anteriores. Pues la verdad, Es que la primera... Todas las anteriores. ¿Vale?
todas las anteriores, ¿vale? Pues está la primera es la parte literal, ¿no? Sí, es que todo va a ser siempre muy literal, porque lo que hace el tribunal es cogerse el plan, abrirlo así, tras, y hacer así, tras. Y entonces todo va a ser un poco literal. Pero claro, para estudiar no te sirve estudiar, o sea, no te sirve. Si sois capaces de chaparos el plan general contable como un ordenador, de puta madre. Pero normalmente es mejor comprenderlo y quedarse con lo importante. El estado de cambios en el patrimonio neto se divide en A. Estado de flujos de efectivo. Estado total de cambios en el patrimonio neto. B. Estado de ingresos y gastos reconocidos. Estado total de cambios en el patrimonio neto. Ana, ¿cómo lo ves? Estado de ingresos y gastos del patrimonio neto. Estado total de cambios en el pasivo corriente. D. Estado de flujos de efectivo. Estado total de cambios en el pasivo corriente. ¿Cuál te suena? ¿La A? El patrimonio neto. La A, te la leo. Estado de flujos de efectivo, estado total de cambios en el patrimonio neto. Esa no. ¿Por qué no? Porque eso es otra cosa separada, ¿no? Tenemos el estado de flujos de efectivo separado. Es otra cuenta anual. ¿Cuál sería? La B, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto. Es la B. Es la B, ¿vale? Esto es lo mismo, hay que aprenderlo de memoria y hacer supuestos. ¿Vale? Sí, el estado de cambios en el patrimonio neto se divide en estado de ingresos y gastos reconocidos y estado total de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos y estado total de cambios en el patrimonio neto. Bueno, muy bien. Pedro, ¿qué es la telaraña? El teorema de la telaraña, ¿eso qué es? Ah, bueno, espérate, Óscar, ¿qué es el CSIC? ¿Qué es el CSIC? Pero también hay un... No, CSIF, terminado en F. CSIF, terminado en F. Un sindicato público. Es el sindicato público que hay, que eso también hay que mencionarlo en lo del apartado en lo de la negociación colectiva. Pedro, la telaraña, ¿a quién le estás preguntando? ¿A quién le estás preguntando la telaraña? Esto hay que saberse lo que cae siempre. Esto cae siempre. Esto cae siempre, Álvaro. ¿Qué es la telaraña? Es un teorema. ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Era algo para determinar la demanda de bienes que tienen una demanda establecida o algo así. Es el funcionamiento del equilibrio de un mercado en mercados de bienes cuyo precio se ajusta en función del precio de un periodo anterior. Es decir, por iteraciones. Espera, Pedro, no pongas esa cara. Esto te lo tienes que saber tú. Me lo tienes que decir tú, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos la demanda, ¿no? Por iteraciones, ¿vale? Esta es la demanda. Y esta es la oferta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un mercado como, por ejemplo, el mercado inmobiliario o como, por ejemplo, el mercado agrícola, que el precio del trigo se ajusta en función de lo que ha pasado en la cosecha anterior, no en lo que está pasando en tu cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor tienes aquí una cantidad, ¿vale? Una cantidad 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te la demandan aquí, ¿vale? Entonces, pues tú produces esta cantidad y se produce esta demanda. ¿Qué pasa? Que como la demanda está por encima del precio de equilibrio, ¿vale? Pues lo que ocurre es que el mercado se viene aquí, ¿vale? Y se ofrece a este precio, porque este es el precio, ¿vale? Al que tú te has venido, a un precio más alto, entonces ofreces más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás aquí ofreciendo más, como hay más oferta, el precio cae. Al haber más oferta en el mercado, el precio baja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú bajarías hasta aquí, ¿vale? Entonces te situarías aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que en este caso, bueno, esta sería la cantidad 2, ¿vale? Y este sería el precio, ¿vale? Que va a esta demanda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como el precio está por debajo del equilibrio, ¿vale? Nos venimos otra vez aquí. Y esta sería la nueva oferta. ¿Vale? Entonces, al venirnos aquí, ¿vale? Como otra vez el precio está por debajo, subimos. Y así sucesivamente. Y ya.
Esto es lo que hay siempre. Entonces, aprenderos un poquito lo de qué es el mercados que funcionan por iteraciones, aprenderos lo básico, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Y el precio se irá ajustando hasta llegar a un punto de equilibrio. Es la estimación objetiva. La estimación objetiva. ¿De la telaraña? Quedaros con que es un modelo que lo que hace es buscar el equilibrio de mercado en mercados cuya oferta y demanda, buscar el equilibrio de mercado en mercados cuya oferta y demanda funciona en función de lo que ha ocurrido en un periodo anterior. Cuyo equilibrio se ajusta en función de los precios de un periodo anterior. Bueno, pero esto buscarlo en internet y os lo empolláis bien. ¿Qué será la estimación objetiva, Miguel? No lo sé. Sé que no lo sé, lo tengo que preguntar por lo que me. Sí, se lo he preguntado a Miguel. La estimación objetiva, ¿cuál es la estimación normal? ¿Qué es la directa? ¿Cómo será la estimación normal? ¿Cómo estimas normalmente la estimación objetiva? ¿Eso qué es? Álvaro, ¿cómo estimas normalmente? Si tú eres autónomo y tienes una empresa de servicios, es por módulos. Eso es por módulos. Sí, bueno, es de fiscal, Sí, es de tributario. Exactamente. Es por módulos, ¿vale? Quedaros que la estimación objetiva, exactamente, 3 metros lineales de fachada, 3 metros de barra, 4 mesas, todo eso. Es una estimación realmente no objetiva, es un false friend, ¿no? Porque es lo de los módulos, ¿Tú me lo has dicho? Pues no te he oído. Bueno, los módulos. La estimación objetiva son los módulos, ¿vale? Entonces hay que quedarse con eso. ¿Vale? Buscarlo en internet. Dárselo a Marta. Eso es para que os culturicéis. ¿La directa cuál es entonces? La directa, ¿cuál será entonces? Ingresos menos gastos. ¿Vale? Eso es la directa. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el riesgo moral? Que esto ha caído ya varias veces. Riesgo moral. Esto es lo de... ¿Qué es el riesgo moral, Alfonso? ¿El qué? ¿Teología? Gracias, señor, por aprobar a estos alumnos este año que viene. Información asimétrica, muy bien, correcto. Muy bien. Es más o menos, o sea, eso es así, ¿no? Eso sería arbitraje, se llama arbitraje, la palabra es arbitraje. Y el riesgo moral lo que viene a decir es que cuando hay una decisión de, por ejemplo, el regulador, afecta la conducta de los miembros del mercado. Por ejemplo, la forma de acordarse es acordarse de lo de Lehman Brothers. Cuando hubo la crisis de Lehman Brothers, se juntaron los americanos, se juntó la SEC, se juntó el Tesoro tal y dijeron, no vamos a rescatar a estos tíos, porque si rescatamos a estos tíos, todo el sector financiero se va a pensar que esto es jauja y van a empezar a quebrar porque van a saber que no va a pasar nada, que les vamos a rescatar. Entonces no les rescataron y entonces hubo una crisis sistémica, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. La cuestión es quedarse... La conducta del mercado. A la conducta de los agentes del mercado. Si tú rescatas a Lehman Brothers, todos los bancos van a saber que no pasa nada por hacer las cosas mal y por no llevar un buen management y van a quebrar, ¿vale? Esa es la forma de acordarse. ¿Vale? Bueno, perfecto. ¿Qué es el déficit público? Mira. El déficit público es cuando el PIB arroja resultados negativos. No, eso sería recesión. Eso es cuando decreces. Cuando se gasta más de lo que... Eso sí. Cuando el sector público gasta más de lo que ingresa. ¿Y cómo ingresa el sector público, Carmen? A través de impuestos, Impuestos, tasas, contribuciones especiales. contribuciones especiales,
precios públicos. Deuda, muy bien, muy bien. Muy bien, eso es importantísimo, la deuda. Si no te dan con los tributos, lo primero que hace el gobierno siempre, el algoritmo es 1, tributos, 2, deuda. 3, ya veremos. Bueno, los derivados, que hoy va de derivados. ¿Qué es un derivado? Bueno, no está tan mal, no está tan mal, no está tan mal, no está tan mal. Sí, tienes razón, pero ¿algo qué? Algo que fluctúa sobre algo, ¿vale? Por ejemplo, un futuro, ¿vale? ¿Quién me puede decir lo que es un futuro? Para poner un ejemplo, para tener un ejemplo de lo que es derivado y cuando el plan general contable me hable de derivados, saber de lo que me está hablando. No, una letra es una deuda, eso no es derivado. Eso es un instrumento súper tradicional. Una acción tampoco es un derivado, no es un futuro. ¿Eh? ¿Un qué? Sí, fluctúa, pero no fluctúa en función de otra cosa. O sea, fluctúa en función de sí misma, cotiza. Porque la empresa puede valer más, puede valer menos. Sí, pero bueno, pero no es un derivado. Un derivado es cuando, por ejemplo, tienes un futuro sobre el oro, pues eso es un derivado porque fluctúa en función del oro. Puedes tener un futuro sobre acciones. En España hay futuros sobre Telefónica, futuros sobre BBVA, futuros sobre Santander. Puedes tener un futuro sobre acciones. El derivado es el futuro y el subyacente es la acción. La acción fluctúa en función de sí misma. ¿Por qué fluctúa una acción? Porque la empresa se va a pique, o porque la empresa va súper bien, o porque la acción está cotizando muy bien, aunque la empresa no vaya muy bien, pero la acción se está comportando muy bien por la razón que sea, y ya está. ¿El qué? Hay futuros en América sobre fruta y sobre trigo. Sí, sobre trigo, sobre algodón, sobre todo, pero aquí no. Aquí hay un futuro, aquí hay un mercado de futuros de materias primas que es sobre aceite de oliva. Pero bueno, ¿qué es un futuro? Para ponerle un ejemplo. Un futuro. Bien, buena aproximación, buena aproximación. Un futuro es un contrato, ¿vale? Los derivados siempre son contratos. La manera de resumirlos es que son contratos, ¿vale? Que te obliga a comprar o vender una determinada cosa en un momento del futuro, ¿vale? Estás obligado a perfeccionar la operación. Si tú a comprar o a vender el subyacente en un momento del futuro. Y la clave del futuro es que estás obligado a completar la operación. Si tú dices, vale, me meto en un futuro de 1000 barriles de petróleo a 50 euros el barril dentro de un mes, tú dentro de un mes tienes que entrar en la operación, sea cual sea el valor de mercado de los barriles. Sí, un futuro es un derivado. Es un ejemplo típico de derivado. Sí, es un ejemplo típico de derivado. ¿Y el otro podría asegurar ese futuro? O sea, la otra parte. Con lo que has dicho tú antes de... La otra parte, ¿qué ocurre con el futuro? ¿Qué ocurre con el futuro? Que si tú lo que te quieres, si tú te quieres cubrir de hacer esa operación a un determinado precio, entras en el futuro complementario. Y la otra parte, la contrapartida, son los que van a cubrir ese riesgo de que se comporte al revés de lo que tú quieres. Ahora, si se comporta como tú quieres, pagas tú. ¿Vale? Entonces, el futuro, Pedro, ¿cuánto riesgo tiene el futuro? ¿Tiene riesgo? No. Bueno, o sea, para el otro sí. Y para ti también, porque si se comporta en el sentido que tú quieres, tú pagas. O sea, puedes recibir, pagas. ¿Quieres que sea así? O sea, vale, sí, claro, tú quieres que sea así. Si el barril baja a €1, compro 2000 barriles, ¿vale? Pero es que es lo que quiero que cueste, entonces no supone un riesgo. O sea, no supone un riesgo porque tú estás dispuesto a pagar en ese caso. Claro. ¿Vale? Pero, o sea, tú de lo que te estás cubriendo es de lo contrario, de que baje. Pero si sube, tú pagas. Tú estás dispuesto a pagar si sube, pero no de que no si baja. Puedes comprar o vender, puedes cubrir en un sentido o en el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene riesgo ilimitado porque el precio no sabes cuál va a ser. Una pregunta. Pero solo te comprometes a cumplirlo si se cumple. No. Tú siempre lo cumples. Esa es la clave del futuro, que siempre cumples. La opción no. La opción puedes ejercer o no ejercer. Una pregunta. Yo no entiendo cómo sacas dinero de un futuro. O sea, ¿te pagan por ese contrato? El futuro, a ver, cotiza. El futuro cotiza igual que cotiza una acción, ¿vale? En España en MEF, que es una cámara de compensación de futuros. ¿Cuál es la clave de los derivados? Que tiene que haber cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? Es una organización que paga si tu contrapartida no paga. Porque como es riesgo ilimitado,
la contrapartida puede no pagar. Ya vale, pero si yo, por ejemplo, tengo un futuro que digo que dentro de un mes voy a comprar 1000 barriles de vino, por ejemplo, Sí. y ahora valen 1 euro y yo los voy a comprar y bajan a 50 céntimos. Pues, Los compro y ¿qué? O sea, ¿cómo sacas dinero de un futuro? o sea, la manera de sacar dinero de los futuros, como de cualquier derivado, es apostando, que es lo que ha dicho Juan. O sea, si tú dices, el precio del vino va a subir, pues compro ahora el futuro y lo vendo dentro de 10 días, en MEF, y saco dinero, porque el futuro ahora, como está subiendo el precio del vino, el futuro ahora me va a ser más barato que dentro de 10 días. Ah, vale, porque tú estás comprometido a comprar a un precio. O sea, que si luego el precio en verdad es peor, tú tienes ahí como una oferta, entre comillas. Tú tienes el título, que es el futuro. A ver, esto es muy complicado, o sea, esto es complejo, ¿vale? A ver, otra de las claves de los derivados es que la gente entra en los derivados para especular, que es lo que tú estás diciendo, ¿vale? Como el CDS, por ejemplo, que es, bueno, el futuro. El futuro, tú entras ahora, por ejemplo, sobre un ejemplo que pueda ser, sobre IBEX 35. Tú dices, mira, la economía se va a ir al tacho. Yo voy a ponerme corto en IBEX 35. Compras un futuro, pero, digamos, para apostando de que el IBEX 35 va a bajar. Como ahora lo compras, si el IBEX 35 sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, tú vas a ganar dinero. Si de repente empieza a subir, vas a perder dinero, porque el futuro va a bajar de cotización. Si tú vas a MEF, al mercado, y lo intentas vender, vas a perder dinero. O sea, que el futuro realmente solo puedes vender por si no te da... Si tú quieres, o sea, si tú lo que quieres es cubrirte en una operación real, tú lo que estás diciendo entonces es cubrir una operación real. No, yo es que no entiendo muy bien cómo, de dónde sale la ganancia cuando tú tienes un futuro. O sea, solo sale de vender el futuro. No, sale de que a ti hay un señor que te ha comprado tu futuro que va a hacer lo que a ti te interesa que haga. Vale, ponte que lo compra el señor. Sí, es simplemente un contrato. O sea, yo te digo, te voy a comprar 1000 barriles de petróleo dentro de un mes, Ignacio. Y tú me dices, te voy a vender 1000 barriles de petróleo dentro de un mes, Gregorio. Y yo te digo, te los voy a comprar a 50 euros. Y tú me dices, estoy de acuerdo. Imagínate que dentro de un mes el barril de petróleo vale 100 euros. Claro. Esa es la parte que faltaba. Yo tampoco tenía. Tú estableces que se va a hacer el precio, Claro, pero claro. si suba o baja. Sí. Tú tienes derecho a comprar por 50 euros. Sí. Sí, claro. Entonces ahí está la ganancia. Claro. Pero no solo ahí, sino también en el mercado. También puedes coger ese futuro y venderlo en el mercado. Exactamente. Pero bueno, esto es solo para que os hagáis a la idea de lo que es un derivado. Toma, ahí tienes todas las características. Bueno, el caso es que tenéis que tener en la cabeza, porque aparece muchas veces en el temario, lo que es un derivado. Simplemente el concepto, para la contabilidad y para generar, nada más. Bueno, vamos a hacer un supuesto. Bien, Jaén S.A. compra en bolsa obligaciones de la empresa Maderas S.A. como inversión financiera. Jaén S.A. Pero Ignacio, si lo tienes ahí en la cabeza, que lo sé, que te lo has aprendido cuando yo lo he dicho. No, sí, Jaén S.A. sí, compra. Esto se llama supuesto. Obligaciones, ¿qué son las obligaciones, Ignacio? Bono. Es decir, papelitos. Jaén S.A. compra en bolsa obligaciones de la empresa Maderas S.A. como inversión financiera a 5 años en 500.000 euros. Mete ahí un dinerito. 500.000. 500.000 euritos. La operación ha sido efectuada con un banco como broker. ¿Qué es un broker? Un broker pues es un tío que actúa en los mercados. Buena gente. Como el lobo de Wall Street, que era una película de Martin Scorsese. Tiene otra película todavía mejor que es Jo, qué noche, que te recomiendo. Peliculón. No, de Martin Scorsese, americana. Peliculón. ¿Qué son esto? Son papelitos, pero ¿cómo lo llamamos en contabilidad? Valores representativos de deuda. ¿Vale? ¿Cómo lo meto yo esto en contabilidad a ojo de buen cubero? ¿Hay flujo monetario? ¿Saco por aquí bancos?
¿Vale? Bancos, cuenta de activo, está disminuyendo, estoy pagando, saco 500.000. 500 cash voy a poner. 500.000, ¿vale? Bueno, ¿podríamos decir algo de la cartera? De la cartera de activos financieros en la que... ¿Qué intención tengo, Marta? ¿Qué intención tengo? ¿Es largo plazo? ¿Eh? Mantenidos para negociar, porque no es mantenidos para la venta, mantenidos para la venta, ¿no? Negociar es especulativo, si lo vas a tener a largo plazo, ¿vale? Bueno, entonces sería para la venta, ¿vale? Pero bueno, lo meto aquí en la 251, ¿vale? Valores representativos de deuda a largo plazo. Me doy por la izquierda un activo que me entra en contabilidad y por la derecha un activo que sale de contabilidad, que sale del balance, ¿vale? Si no dice nada, no hay comisión de broker. No, si no dice nada no hay. Si no dice nada no hay nada. Segovia SL recibe de su comunidad autónoma, Segovia SL, todas las dudas que os surjan de la contabilidad, preguntarme, ¿vale? Por mail me ponéis un mail, lo vamos viendo poco a poco, lo vamos matizando, ¿vale? Si hay que hacer algún Skype especial, se hace, ¿vale? Segovia SL recibe de su comunidad autónoma una subvención reintegrable para facilitar su establecimiento. Reintegrable. Subvención reintegrable consuetudinaria, es otra palabra difícil. Reintegrable, para facilitar su establecimiento en una zona de preferente desarrollo. Recibe una subvención reintegrable por 2 millones de euros. 2 millones de euros. 2 millones de euros. Punto. La subvención está pendiente de cobro. 2 millones de euros. La subvención está pendiente de cobro. Eduardo, ¿por dónde empiezo? Es un poco raro, pero ¿por dónde empiezo? No hemos hecho ninguno, pero lo hacemos. ¿No hay flujo monetario, no? ¿O sí? No dice que pague ni que cobre nada, ¿no? Vale. ¿Qué nacerá? ¿Qué dos patas de hecho? ¿Qué hechos contables, qué hechos jurídicos nacerán? No hay operaciones como quiera. Hombre, un ingreso es cuando ya te vienen los recursos con papito, pero esto todavía no han venido los recursos. No han venido todavía. Está ahí como todo en trámite, ¿no? Porque te dice que es reintegrable. ¿Qué te nace con la hacienda pública? ¿Te pueden hacer un derecho de cobro? Eso sí, ¿no? Te nace un activo, un derecho de cobro con hacienda pública. Porque te han dicho que te van a dar el dinero, aunque no te lo hayan dado, aunque no haya habido flujo monetario. Vale, pues te nace un activo, un derecho. Bien. ¿Cómo podré llamar a un derecho de cobro con la hacienda pública, Marta? Muy bien, extraordinario. Hacienda pública deudora por diversos conceptos. ¿Por qué importe? Vale, eso hay que fijarse bien. 2 millones de euros, ¿vale? Eduardo, al ser esto un 4 en vez de un 1, ¿qué me significa? Al ser es un 4 en vez de un 1. ¿No será que es más a corto plazo que si fuera el 1? Si es el 1 es más a largo plazo, ¿vale? Eso es lo único, eso es para lo que te sirven los códigos, para decir, que es 1 es financiación básica, es larguísimo plazo. Que son 5 es cortísimo plazo, son mercaderías, es algo que está rotando constantemente, es tesorería, es algo que rota, ¿vale? Es para lo que te sirven los códigos. Vale, y por el otro lado, ¿qué menos será? Porque me dice que es una subvención reintegrable. ¿Eso de qué es sinónimo, Miguel? Subvención reintegrable. ¿De qué? Que lo vamos a tener que devolver. Un pasivo, ¿vale? Todavía no son recursos, todavía no es neto, todavía no es nuestro. Porque puede que lo tengamos que devolver o puede que no, no lo sabemos. En principio es reintegrable, ¿vale? Pero las subvenciones, yo no sabía que podían ser reintegrables. Sí, sí, eso es.
existen las dos posibilidades. Te pueden dar una subvención no reintegrable, en cuyo caso te quedas todo el dinero para siempre, o te pueden dar una subvención reintegrable, en cuyo caso eso te lo quedas un tiempo y luego tienes que devolvérselo a la Hacienda Pública. Es como un préstamo que tú tienes que utilizar para esa cosa concreta. Afirmativo. Pero ¿y si te ponen una subvención que tengas que cumplir una serie de condiciones y te dan la subvención a priori y luego, o sea, que te dan el dinero, por ejemplo, yo que sé, una ayuda al estudio que tienes que cumplir un mínimo eso- de créditos al año, Sí, sería reintegrar. Lo que pasa es que eso a nosotros nos da igual, porque las ayudas al estudio aquí nunca van a aparecer. El ejemplo es una empresa que le dicen, vale, te doy una subvención para que compres unos servidores. Entonces, No, por ejemplo, si te dan una subvención a una empresa porque cumpla unos mínimos en contaminación, por ejemplo, y te dan el dinero de primeras y luego si no lo cumples tienes que devolverlo, eso es reintegrable. eso sería reintegrable, ¿eh? Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, también te sirve mi ejemplo. ¿Por qué no te ha gustado mi ejemplo? Mi ejemplo de que tú compras los servidores y entonces si los pones, pues te lo pagan. Y si no los pones, pues no te lo pagan. Es como algo que tienes que cumplir y luego te chequean. Bueno, sí. Claro, pero a priori, ¿qué va a ser? Entonces no lo tienes que A priori, ¿qué va a ser? devolver. A priori es reintegrable, porque tú no sabes si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Sí, pero que más que te digo yo, por ejemplo, lo de los si te destinan una subvención para comprar algo, a ver, está casi seguro que lo vas a destinar a eso. Hay gente que no lo hace, pero se presupone que va para eso, pero luego te ponen condiciones que a lo mejor no dependen, que no están a tu control, pues ahí ya es como que Pero nunca va a estar al 100% bajo tu control. Porque lo de los servidores, dices, bueno, eso es muy fácil. Muy fácil a lo mejor, pero a lo mejor le llamas a HP, dices, mándame los servidores y te dicen que sí, que dentro de 35 días. Y la subvención tiene un plazo de un mes. ¿Sabes? O sea, es que eso me ha pasado a mí. Al final me dieron la subvención, pero no, o sea, es difícil, al final no es tan fácil tener las cosas bajo control todo, porque el mundo, pues, es una dinámica compleja y, bueno. Entonces, si lo pones que tiene que ser reintegrable, lo ponemos como pasivo, ¿no? Vamos a hacer el supuesto. Vamos a hacer el supuesto, ¿vale? Lógicamente tú tienes razón. Ahora esto es un pasivo, ¿vale? Pero vamos a hacer el supuesto. ¿Vale? ¿Esto qué metería? Deudas a largo plazo. Bueno. Transformables en subvenciones. ¿Vale? Por 2 milloncitos de euros. ¿Vale? ¿Cómo? Vale, pero ¿qué sería? ¿A largo plazo o a corto? Es que eso es la duda. Largo plazo. Pero porque es que no entiendo el por qué sería a corto si no dice nada de eso. No dice Pero lo nada. vas a recibir, pero Entonces no podríamos poner Podría las ser a cuentas, corto. la 172. Podría ser a corto, pero en este caso pues es a largo. Imaginaros que dijera que es a largo plazo. Sí, Imaginaros eso sí que- lo entiendo, pero si nosotros no lo ponemos, por ejemplo, así, no pasaría nada. Porque como Pero no se vosotros, dice nada, es no se que, entiende o sea, nada. vosotros casi seguro que lo vais a tener tipo test. Entonces no os va a surgir eso. Porque solo te va a aparecer una cuenta. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones. ¿Qué significa esto? Significa que por aquí tienes un derecho de cobro con la Hacienda Pública. Por aquí te nace un activo. Y por este lado, ¿qué te nace? Te nace una obligación de cumplir la obligación que te ha dicho la Hacienda Pública. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué me habías preguntado, Jorge? Que no te contestas. ¿Existe alguna cuenta que sea deuda con la administración? Sí. Claro, muchos. Y no valdría 4,7. Mira, y la cuarta. Pero bueno, no os compliquéis, o sea, no os compliquéis tanto. Lo que tenéis que buscar es un pasivo que te refleje que tienes un pasivo porque tienes que cumplir con lo de las subvenciones. Vale. Si es que al final lo de largo plazo no es genérico. Es anecdótico, es anecdótico. Largo plazo, ha dicho la primera que he dicho, largo plazo, la cantidad de dinero. Devolver 2 millones de euros Pero es anecdótico, el largo plazo, corto plazo. La comunidad autónoma abona la subvención. La comunidad autónoma abona la subvención con cheque bancario. ¿Cómo lo hacemos ahora? La comunidad autónoma abona la subvención con cheque bancario.
Por aquí sacamos el derecho de cobro que teníamos aquí, ¿no? Hacienda pública, deudora, por diversos conceptos, que aunque pone aquí deudor, pero como es desde mi punto de vista es un activo, lo saco de aquí, 2 millones de euros, y por la izquierda, ¿cómo meto el cheque? ¿Por caja? ¿Quién ha dicho caja? Yo sé que no. Bancos. Los cheques siempre por bancos, porque lo compensa el banco, ¿vale? Bancos, 2 millones de euros, ¿vale? Si esto es muy fácil, es ir siguiendo los pasos, ¿vale? Seguimos. De conformidad con los términos de la concesión. Si ahora tuvieras que devolver la pasta, te nacería en el debe las deudas a largo plazo y con los bancos Si ahora tuvieras que devolver la pasta, te saldría el dinero del banco por la derecha. por la derecha y por la izquierda tendrías deudas a largo plazo. Por la izquierda quitarías, O sea, eso, sacarías. Pero no es el caso, no es el caso. No. No es el caso. De conformidad con los términos de la concesión, también es muy importante en el examen ir a lo que hay que ir al examen y punto. De conformidad con los términos de la concesión, la subvención se transforma, de conformidad con los términos de la concesión, la subvención se transforma en no reintegrable, ¿vale? Hemos cumplido lo de la contaminación, ¿vale? Y entonces ya, pues es no reintegrable. Antes sí, ahora no, ¿vale? Entonces ahora es no reintegrable. Por aquí, ¿qué ocurrirá? 172. Qué saldo, la 172, pobrecita. La saldamos, ¿no? Deudas, largo plazo, lo saco. Transformables en subvenciones, ¿vale? Esta deuda que me había nacido aquí porque igual transformaba yo o no transformaba en subvenciones, porque igual cumplía con la contaminación o con los servidores o igual no cumplía, ahora ya he cumplido, la saco. Saco de balance, ¿vale? Esto es muy útil, pensar, estoy sacando de balance, estoy metiendo en balance. Hola, Francisco, buenas tardes. Bien. Correcto. Y por el otro lado, ¿qué me nacerá? Parecido al ingreso. Muy bien traído, pero no es un ingreso. ¿Qué será, Marta? Si no es un ingreso, Carmen. No sé, tengo la duda porque pienso que es cierto que es un ingreso y no lo ha reconocido en lo que es la contabilidad como tal. Pero también Pero luego también es una subvención, ¿no? O sea, hay que decir la 140. Subvención. Subvenciones, neto directamente, ¿vale? Bueno, la 130, ¿no? Subvenciones oficiales de capital. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que como esto ya forma parte del dinero que yo tengo para utilizar en la empresa, me lo meto directamente al neto. ¿Es 130 o 140? 130. A ti se te transforma esto ya en una subvención que tú ya tienes para ti, en un dinero que tú ya tienes para ti. Ya no es una deuda. Sacas la deuda. Para sacar un pasivo lo sacas por la izquierda. La deuda te ha salido aquí. Está saliendo aquí. La deuda a largo plazo te sale aquí. ¿Vale? Lo que te queda, el resto que te queda en balance es neto, la 130. ¿Vale? Esto de las subvenciones es ir un poco con lógica. Si lo vas viendo con lógica, al final no hay problema. Bueno, ¿qué son las permutas? Un cambio, muy bien. Un trueque. ¿Es un trueque? ¿No? Una permuta es un trueque. ¿Qué es un swap de divisas? Un trueque de divisas. ¿Qué es un swap Euribor-Libor? Un trueque. Yo te doy Euribor, tú me das Libor. ¿Vale? ¿Qué es una permuta? Un trueque. Yo te doy, Carmen, unos pisicos y tú me das unos avioncicos. ¿Eh? Entonces eso sería una permuta comercial o no comercial. Pues yo creo que cuando no haya actividad bancaria, no me comentaste eso. Yo te comentaba eso.
Cuando los dos bienes tienen el mismo flujo de riesgos y beneficios, que es lo que hay que aprenderse, esa es la clave. Fin, no hay que aprenderse nada más. Con aprenderte eso, entonces, es no comercial. El ejemplo que nosotros hemos puesto, que lo que hemos hecho Carmen y yo, que somos 2 millonetis, ella me ha dado unos Cessnas y yo le he dado unos pisicos. Eso es no comercial. Cessnas de los grandes, por favor. La Armada tiene 4 Cessnas, en los que volaréis si estáis en la Armada. Cuando los dos bienes tienen el mismo flujo de qué? De riesgos y beneficios. Riesgos y beneficios. ¿Vale? Ahí es no comercial. Ahí es no comercial. Cuando son iguales, los riesgos y beneficios es no comercial. Ejemplo, pues yo te cambio 2 pisos por unas fincas o qué sé yo, o 2 pisos por un solo piso. Pues eso está claro que es no comercial. Si te cambio aviones por pisos o aviones por ordenadores, pues ahí está claro que va a haber distinta configuración del proyecto de inversión. Bien. Comerciales y no comerciales. ¿Qué es un trueque? ¿Vale? Puede ser comercial o no comercial. Bien. Vamos a centrar en las comerciales, ¿vale? Aquí es muy importante ir separando unas cosas de otras y quedarnos con un concepto claro, luego ver otro concepto, pero ir asentando conocimientos. ¿Bien? Las comerciales. El bien recibido se valora. Esto lo dicto son 2 frases. 2 frases. Estos son permutas. Son permutas comerciales. Estas son las comerciales. Esto es teoría para luego hacer el ejercicio. Es un poquito de teoría, ¿vale? Bien. Las no comerciales, os he dicho, no, las no comerciales. Empezamos con las no comerciales, ¿vale? A rata. Bien. Las no comerciales, ¿vale? El bien recibido se valora por el valor contable del bien entregado. Se valora por el valor contable del bien entregado. Más las partidas monetarias entregadas. ¿Vale? El bien recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las partidas monetarias entregadas. ¿Eh? No, hay más, aún hay más. Tranquilidad, aún hay más. Con el límite, que es también importante esta parte, con el límite de el valor del bien recibido, con el límite del valor del bien recibido, si fuera menor. Con el límite del valor del bien recibido, si fuera menor. ¿Vale? En cuanto al bien entregado, se cancela, se salda la cuenta, ¿vale? Como tú lo tengas en contabilidad, tú lo saldas, ¿vale? ¿Por qué lo metes en contabilidad con el precio de lo que tú entregas? Porque realmente la valoración que estás haciendo es lo que estás entregando. Entonces, realmente lo que será de verdad, auténtico, es lo que tú estás entregando. Si tú entregas unos pisicos a cambio de los Cessnas, está claro que tú has mirado lo que vale el Cessna, si está viejo, si está nuevo, y sabes que vale lo que tú estás entregando, ¿vale? Entonces, quedaros con el camón de que lo metes siempre por lo que tú entregas, porque es la valoración real. ¿Cómo metes la diferencia que es el valor de lo que recibes entre lo que haces? Es una pérdida. Ya está. Haces una pérdida. ¿Qué no puedes hacer con las permutas? Correcto. No puedes darte beneficios en la operación. En una operación de permuta no puedes darte beneficios. Sí, por prudencia, porque al final es un trueque, no es algo monetario. Sí. ¿Vale? Pero bueno, la realidad es que no te puedes dar beneficios en una permuta. Entonces, pues hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Esto hay que aprendérselo de memoria. Pérdidas sí. Pérdidas es habitual, ¿vale? Bien. ¿Cómo va el algoritmo? ¿Vale? Ya os lo he dicho, esto no lo copiéis, ¿vale? Pero bueno, yo me he hecho aquí un resumen de cómo va el algoritmo porque mejor tenerlo claro, ¿vale? Lo primero, el valor contable de lo que tú entregas más las monedicas que tú entregas. Eso lo cuantificas. Te lo miras en un supuesto y lo cuantificas. Lo segundo
ves si lo que recibes tiene un valor inferior. Si lo que recibes tiene un valor inferior, entonces se mete por el valor inferior. Si lo que recibes tiene un valor superior o no te dan el dato, te quedas tan campante y te quedas con lo que tú has entregado más las partidas monetarias, ¿vale? Y lo tercero, meterlo en contabilidad. Parece una tontería, pero O sea que si tuviera un no lo valor es. superior, en el supuesto de que lo tuviera, tú solo llegarías hasta lo que entregas más la moneda. El menor. Tú te coges lo que habías hecho al principio. Lo que habías hecho al principio, que es el valor contable de lo entregado. Como es menor, te coges el menor. El plan realmente te dice lo que tú has dicho. Te dice, cojas usted el menor de estos dos valores. Pero yo me lo he hecho así porque está un poquito más claro, creo yo. Sí. Vale, entonces, a ver, con estas cosas me cuesta mucho. Si cambiamos dos casas, una que cuesta 10 y otra que cuesta 8, yo, por ejemplo, si la mía vale 10 y la tuya cuesta 8, yo meto la tuya. Tú metes, ¿vale?, el valor de lo entregado, salvo que la mía cueste menos. Entonces, no es que metas la mía, tú metes con lo que te queda, pero lo valoras por 8. Vale, o sea, como yo me quedo con tu casa que vale 8, meto los 8. Tú te quedas con lo que yo te entrego, efectivamente. Tú te quedas con lo recibido. Y correcto, es correcto. Lo que has dicho es verdad, es afirmativo. La respuesta es sí. Contablemente sería la casa que tú me has dado por 8, una pérdida por 2, y luego mi Lo, casa lo que ves, me lo sale vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Si hay pérdida, pues la diferencia, pérdida. Fin. ¿Vale? Venga. Una sociedad adquiere un edificio a cambio de otros dos de su propiedad. Una sociedad adquiere un edificio a cambio de otros dos de su propiedad. El motivo es la concentración de actividades, ¿vale? Una sociedad adquiere un edificio a cambio de otros dos. ¿Vale? O sea, lo que te entra es un edificio grande, ¿vale? Haceros un diagrama o lo que sea. Una sociedad adquiere un edificio a cambio de otros dos. Para concentrar actividades, para no tener que darse paseos. Vale, pues no. Vale. Bien, el valor por el que figuran en contabilidad los dos edificios es de 320.000 euros. El valor por el que figuran en contabilidad los dos edificios es de 320.000 euros. Los dos. Sí, afirmativo. Correcto. Y cuentan con una amortización acumulada de 80.000 euros. ¿Vale? A mí, aquí, cuando llego aquí, me gusta hacerme la T. Me gusta hacerme la T. No es purista, esto no es purista. Para mí me gusta siempre tener, cuando se puede tener una T, me gusta tener una T. ¿Vale? Entonces, lógicamente esto será el edificio. Sandra, ¿qué valor tendré del edificio? Ah, corto ya. Un minuto. En la T por la izquierda, ¿qué valor tendré? Por uno o por dos. 320.000. Los dos edificios son 320, ¿no? No. Bueno, edificios. No, edificios, ¿vale? Y por la derecha la amortización, ¿no? Que son 80.000. ¿Vale? ¿Tendré saldo deudor o saldo acreedor? Acreedor por aquí, deudor por aquí. Será saldo deudor igual a 250.000. ¿Vale? Vale, contabilice la operación teniendo en cuenta que el edificio grande que ha recibido vale 200.000. Contabilice la operación teniendo en cuenta que el edificio grande que ha recibido vale 200.000. ¿Vale? Lo recibido son 200.000. ¿Vale? Que es menor que lo entregado, que son 250.000. Porque lo acabamos de calcular. ¿Vale? Lo entregado, 250.000. Lo recibido, 200.000. Marta, ¿por cuánto lo meto? Por 200.000 porque es menor. Porque tú primero has hecho esto, que era lo que decía yo primero. Segundo, has visto que hay otro menor, te lo tienes que meter por el menor de los dos. ¿Vale? Entonces, lo metes, directamente te lo metes. ¿Cómo me meto los edificios? En contabilidad. ¿Cómo meto un edificio en contabilidad? Construcciones. Ya te va a salir el supuesto. Ya a partir de aquí ya te va a salir el supuesto. La clave es llegar aquí. Esto es lo importante. Luego ya el supuesto te sale. ¿Qué sacaré de contabilidad? Muy bien. Las otras construcciones. Pero
realmente están metidos por 320 en contabilidad. ¿Vale? Por eso te decía yo que esto no es purista, porque esto es otra cuenta. ¿Vale? Esto es la cuenta de amortización acumulada. ¿Vale? Está metido por 320 en contabilidad. ¿Qué más saco por la izquierda, Jorge? Por la izquierda, pues tienes que dar las pérdidas. ¿En qué cuenta tendré los 80.000 euros estos? Amortización acumulada, ¿no? Los 80.000 euros de aquí están en amortización acumulada, no están ahí. Me los saco de contabilidad. Pero poco a poco, Jorge. Paso a paso, Es que paso a paso. ya la había cagado con los 320. Me había puesto los 320. Bueno, pero porque no lo has hecho nunca. Ya. Pero no la vas a cagar en el examen. Estamos entrenando para hacerlo bien en el examen. Aquí será amortización acumulada, ¿por qué, Marta? Es que eso es lo que no entiendo, si la amortización del edificio que valía 320, ¿no? ¿Y qué le está ocurriendo al edificio que valía 320? Que está saliendo de tu contabilidad y le estás matando muy encima. Meto la amortización. No la estás metiendo, la amortización, porque el edificio este es nuevo. Este edificio es nuevo, este no está amortizado. Pero nada, que tiene que ser edificio nuevo, porque estoy metiendo la amortización. Es que esto es amortización acumulada. Esto no es la cuenta de amortización del inmovilizado material. Es la cuenta de provisiones. Es la cuenta de amortización acumulada. Es neto. Vale, que no es como el dinero que tenía yo guardado. Es el dinero que tienes tú guardado. La amortización siempre es gasto en amortizaciones, que es amortización de lo que sea, a amortización acumulada. La parte de amortización acumulada es neto. ¿Vale? Ahora sale, estás sacándolo. ¿Vale? Y lo que decía Jorge, pérdidas. ¿El qué? 50.000. La diferencia entre los dos. Eso es. Lo que das no es 50.000, son 40.000. Correcto, 40. Bueno, es un 4 a mi manera. 40.000. Bueno, esto es, ¿vale? Repasarlo en casa y seguimos el próximo día. La pérdida que es Pérdidas procedentes del inmovilizado material. Pero lo importante es llegar a esto. Si llegas a esto... ¿eh? 2.40. No, 2.50. Ah, no, 2.40. Sí, 2.40. Es verdad. Tienes razón, Álvaro. Bueno, el próximo día seguimos. Han dicho Seila y los demás que se podéis coger un tema y lo escuchamos y llevárselo De intendencia, ¿no? ¿Va a ser el viernes? ¿Tú vas a ser el viernes con...? Eso de Seila. Ha dicho Seila, también ha dicho José, pero... Yo creo que es un pico que creo que va a se los doy. Claro, yo no, es que no sé si me voy a ver. No creo, ¿Estás viviendo él? Hay una parte teórica y luego después a continuación te vienen problemas. Sí. Los equipos del examen entran problemas como esos No, o... problemas no. Es que no lo sé. Problemas no. Solo la teoría. Los problemas en el tipo test de intendencia no caen, ¿eh? Tenerlo claro.